Bueno, esta es una parte de una investigación, forma parte de mi tesis doctoral que está en curso. Espero terminar la investigación en lo que queda del año, pero ya hay resultados para compartir. Ya había tenido algunas presentaciones en la Católica y ahora me sirve mucho poder compartir eso con ustedes. De repente encontrar alguna pregunta interesante o alguna cosa por mejorar, porque la investigación todavía no está cerrada. Sí, como antecedió un poco el profesor, está basado en un método que se conoce como regresión discontinua, que se puede considerar después de lo que son experimentos, una de las estrategias con mayor credibilidad para el análisis de evaluación de impacto. Bueno, porque nosotros, aunque nos gustaría hacer experimentos a cada rato y utilizar nuestros libros de texto de estadística, que en la mayor parte se basan en experimentos o asume que son experimentos, no siempre ocurre así, ¿no? En economía difícilmente tenemos escenarios en los cuales podemos hacer experimentos. Y si los hay son bastante reducidos, algunos son éticamente cuestionables y algunos son difícilmente de controlar, ¿no? Piensen en un experimento en el que uno tiene completamente control sobre los tratados y los controles. Eso no es muy difícil hacer con seres humanos, ¿no? De ahí que no es estándar realmente hacer ejercicios de causalidad con experimentos, sino recurrir a métodos no experimentales para tratar de encontrar causalidades, ¿no? El efecto que puede tener una variable sobre la otra. Acá hay un escenario interesante en el que sí se puede aplicar una regresión discontinua y les voy a empezar a contar de qué se trata. Como introducción, lo que les voy a mencionar es algo bastante conocido, ¿no? Que la sobrevivencia o la expectativa de vida de las personas en todo el mundo se está incrementando. Estas son estadísticas de la ONU que tienen que en el quinquenio de 1950 la esperanza de vida al nacer de las mujeres se estimaba en casi 50 años. La ONU estima que para el quinquenio de 2030 se va a incrementar en 23 años y va a ser 73 años. Eso es una constante, eso está pasando en todas partes del mundo. En algunos países más rápido que otros, pero se observa eso que está pasando en todas las sociedades. Y las explicaciones son diversas, ¿no? Entre ellas está el acceso a salud, las vacunas, por ejemplo, es otra forma de encontrar explicaciones a por qué la expectativa de vida está aumentando, ¿no? Pero no obstante, a pesar de que existen mejoras en la expectativa de vida, la expectativa de vida al final del día termina siendo un promedio. Y como cualquier promedio, puede estar sujeto a heterogeneidad, ¿no? Me refiero a que algunas personas pueden estar debajo del promedio y otras personas pueden estar por encima del promedio. Esto es particularmente importante cuando se estudia y se hace la distinción entre la expectativa de vida entre las personas que ganan poco y los que ganan mucho, o si quieres, entre los pobres y los ricos. Existen inequidades, ¿no? La expectativa de vida, lamentablemente, para las personas pobres es menor que las personas, pero que sus pares no tan pobres, ¿no? Por lo tanto, sí es interesante estudiar ese tipo de cosas, ¿no? No deberíamos preocuparnos solamente por incrementar la expectativa de vida, ¿no? Sino ver si es que las brechas, estas que estoy mencionando entre pobres y ricos en expectativa de vida, también se están reduciendo en el tiempo, ¿no? O se están manteniendo, o se están ampliando. Eso, por ejemplo, es una literatura interesante a estudiar, ¿no? De otro lado, lo que tenemos es que hay una evidencia amplia en documentar que los pobres viven menos, ¿no? Y acá he citado, pongo solamente 3, pero evidencia hay abundante, ¿no? Casi ya es un consenso empírico encontrar asociación entre expectativa de vida y riqueza, ¿no? O sea, mayor riqueza significa mayor expectativa de vida. Estas son estimaciones propias para el caso peruano, con 3 fuentes de datos. Para seguir insistiendo en documentar el hecho de la diferencia en expectativa de vida, se han calculado con 3 bases de datos distintas, ¿no? Los afiliados al sistema privado de pensiones, los afiliados al sistema nacional de pensiones y los afiliados a Pensión 65, ¿no? Bueno, si no lo saben, pues el sistema privado de pensiones tienden a ir a las personas de mayores ingresos. Se estima que el ingreso promedio en el sistema privado de pensiones duplica al ingreso promedio de los afiliados al sistema nacional de pensiones. Y Pensión 65 es una pensión social, es una pensión no contributiva, es una pensión que reciben las personas que entre algunos requisitos, que básicamente edad, el otro gran requisito es que seas pobre extremo. Entonces, estas 3 grandes subpoblaciones de alguna manera miden
los niveles de riqueza, ¿no? Tenemos de un lado, en un extremo, las personas muy pobres, pobreza extrema, en P65, lo que podríamos llamar de ingresos medios en el sistema nacional de pensiones, y los de ingresos altos, llamémoslo así, en el sistema privado de pensiones, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver acá en este gráfico son la esperanza de vida estimada a los 65 años. Hay dos cosas interesantes, ¿no? Uno es confirmar el hecho de que las mujeres tienden a vivir más que los hombres, en promedio otra vez, ¿no? Eso pasa en las tres subpoblaciones. Pero la cosa más interesante acá mostrar es que a medida que aumenta la riqueza, la expectativa de vida es más alta. La expectativa de vida más alta que se puede observar acá, estamos hablando de promedios, es la que se observa en las mujeres afiliadas al sistema privado de pensiones, ¿no? Casi 90 años, ¿no? Y la más baja es la expectativa de vida de los hombres afiliadas a P65, 83 años. Esto es su esperanza de vida medida a los 65 años, ¿no? Como saben, la esperanza de vida se puede medir a cualquier edad, ¿no? No existe un indicador de esperanza de vida. Tendrían que decirte la esperanza de vida al nacer, esperanza de vida a los 20 años, esperanza de vida a la edad a la que se quiere evaluar, ¿no? En este caso se está calculando la esperanza de vida a los 65 años. Estos cálculos están hechos con la misma metodología y por lo tanto son comparables, ¿no? O sea, son estimaciones propias. Entonces se observa también en el caso peruano esta heterogeneidad en esperanza de vida, ¿no? Y hay otra vez insistir en el hecho de la importancia de alguna política pública que intente reducir estas brechas, ¿no? ¿Qué mejor indicador de bienestar o de desarrollo que la vida, ¿no? Lo encuentro muy interesante, ¿no? De hecho, por eso lo hice, ¿no? Entonces, si uno encuentra una asociación importante entre ingreso y mortalidad observada, empíricamente estimada, medida comprobada en el caso del peruano que existe también esa asociación, uno podría hacerse la pregunta legítima si es que las pensiones sociales podrían estar aumentando la sobrevivencia, ¿no? Sería interesante encontrar un resultado como ese, ¿no? Porque eso te estaría diciendo que una manera de tratar de cerrar un poco esa brecha es insistir un poco más en pensiones sociales, ¿no? De repente ampliar la cobertura o de repente incrementar un poco más el valor de las pensiones sociales, ¿no? A nivel teórico, sin embargo, tenemos algunos limitantes, ¿no? A pesar de que el efecto más intuitivo, o sea, el canal con el cual el ingreso podría estar afectando a la mortalidad, podría ser la salud, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, con mayor ingreso uno podría acceder a consumir pues más bienes de salud, por ejemplo, ¿no? A comer mejor de repente, ¿no? Sustituir algunos alimentos que antes consumías y otros no, y por lo tanto eso podría tener finalmente afectar tu salud y por lo tanto mejorar tus expectativas de vida. Ese es el efecto más intuitivo, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista teórico también hay críticas en esto, ¿no? La salud se considera una variable stock. Grossman en la década del 70 hizo su tesis doctoral acerca de esto, ¿no? Él hablaba de que la salud se construye a lo largo de toda la vida, ¿no? Desde que naces hasta el final. Uno con las cosas que hace, la manera como se alimenta, se ejercita, el estilo de vida que uno lleva, eso va construyendo tu stock de salud, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Grossman, pensar en que en edades avanzadas empezar a construir ese stock podría ser puede ser un impedimento a que se esté cumpliendo esta cadena causal, ¿no? Porque habría muy poco espacio para modificar tu stock de salud, ¿no? Porque la intervención ocurre, estas pensiones ocurren a partir de los 65 años, ¿no? Otros efectos teóricos que podrían estar metiendo un poco de ruido a esta relación causal es que el retiro laboral, o sea, cuando las personas dejan de trabajar, podría tener efectos contrapuestos, ¿no? Si tú no trabajas, porque ya cumpliste los 65 años, entonces estás menos expuestos a trabajos riesgosos y por lo tanto menos probabilidad de que uno fallezca, ¿no? Pero también puede pasar de que, hay literatura, existe literatura que estudia esto, que las personas al dejar de trabajar tienen una cierta declinación cognitiva que eventualmente podría conducir a la muerte. Y entonces, los canales teóricos podrían no ser tan claros. Hay razones a favor y hay razones en contra, ¿no? ¿Qué cosa te dice la evidencia empírica sobre eso? La evidencia no es tan grande, ¿no? La evidencia es limitada y mixta, ¿no? O sea, me refiero a que no es contundente señalar a algo al respecto, ¿no? Para que no me gane mucho el tiempo, yo lo voy a resumir en esto, ¿no? Hay algunos papers que encuentran de que sí hay efectos significativos, hay otros que encuentran que los impactos no son significativos, y hay un paper, el último, el de Sidner, Snyder y Evans,
en el 2006, que encuentra un efecto contrario, ¿no? Que los que reciben menos beneficiarios son los que tienen mayor mortalidad, ¿no? Entonces hay un terreno fértil acá por estudiar, ¿no? Hay una discusión interesante, hay una literatura que todavía no es concluyente en responder esto, y en todas las estimaciones que se abordan acá, ninguna utiliza microdatos para estimar esta relación causal, ¿no? Si es que las pensiones sociales tienen un efecto o no sobre la mortalidad, ¿no? Obvio que ninguno tampoco utiliza regresión discontinua a nivel de microdatos para hacer un ejercicio como el que se va a plantear aquí, ¿ya? ¿Qué cosa es de nuestra pensión social a la que yo voy a estudiar, ¿no? Bueno, necesitamos saber qué cosa es pensión 65, ¿no? Pensión 65 empezó en el año 2011. Es una subvención que se otorga cada 2 meses, 250 soles cada 2 meses, o sea, 125 soles mensuales a las personas pobres extremos que tienen 65 o más años de edad, ¿no? En el año 2012, con el fin de estimar los efectos que puedan tener pensión 65 sobre los adultos mayores, se diseña una encuesta, es la encuesta, la SBAM. Es una encuesta dirigida a los adultos mayores para analizar, para estudiar los indicadores de bienestar, producto de pensión 65, ¿no? Y su objetivo finalmente fue medir el impacto que podía tener pensión 65, y lo interesante de la encuesta es que su diseño fue pensando en hacer una regresión discontinua. En un minuto yo les voy a entrar un poco más en detalles en eso. Pero voy a hacer voy a parar un poquito acá para entender un poco a qué me refiero con que el diseño fue pensado en una regresión discontinua. Cuando uno hace una encuesta, se plantea una variable objetivo, ¿no? Por ejemplo, estás interesado en el porcentaje de pobres, ¿no? O la tasa de desempleo. Y como ese es tu variable objetivo, entonces tu diseño de la encuesta funciona a eso. Y hay una fórmula bastante conocida, ¿no? Que es la más usual, que se emplea para calcular el tamaño de muestra, ¿no? Y eso tiene mejoras que permiten, por ejemplo, contemplar conglomerados, estratificaciones. Pero el diseño, la fórmula básica es una fórmula bastante conocida que ustedes conocen. Ahí está claro, ¿no? Lo que se quiere medir es el desempleo. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere medir el impacto de algo, ¿no? Si tú quieres medir el impacto de algo y está en tus manos influir sobre el diseño del instrumento, los resultados que vas a obtener, las muestras que vas a obtener, no necesariamente van a ser las mismas a las que obtendrías en una muestra convencional, ¿no? En particular, en una regresión discontinua, lo que se tiene que contemplar son variables que normalmente no se desarrollan en una muestra convencional. Una de ellas, por ejemplo, es el parámetro conocido como efecto mínimo detectable. Eso significa que la muestra tiene que ser tal que permita detectar al menos un determinado efecto, un determinado impacto, ¿ya? Si tú, después de haber hecho la muestra, después de haber hecho el estudio, no encuentras un impacto, no significa que no hay impacto, sino que la muestra no fue suficientemente para detectarlo. Ese es el efecto mínimo detectable. O sea, voy a introducir ese pequeño término, pero hay otros más. O sea, mi punto aquí es de que el diseño de un instrumento depende del objetivo. Parece obvio, ¿no? Pero lo interesante es que en el 2012 se hizo ese esfuerzo, ¿no? Se hizo la pregunta, ¿cómo evaluamos pensión 65? ¿Cómo evaluamos los impactos de pensión 65? Bueno, yo lo sé de primera mano, porque yo participé en el diseño del SBAM, ¿no? Yo trabajaba en el Ministerio de Economía en esos entonces, y participé en el diseño de la encuesta, del tamaño de muestra, ¿no? Y se hizo un diseño específicamente para hacer una regresión discontinua. Eso lo hace, ese único elemento lo hace bastante potente esto, porque en la literatura no se encuentran estimaciones cuya muestra esté construida con ese fin, ¿no? Los economistas normalmente somos tomadores de datos, ¿no? Encontramos datos y analizamos. Acá hay un ejercicio bastante interesante en crear un instrumento con el fin de medir algo, ¿ya? El tema es que con la SBAM no incorpora variables de mortalidad, tiene variables de salud, ¿ya? Su objetivo no fue medir la mortalidad, no fue medir indicadores de salud, de bienestar, indicadores cognitivos, ¿no? De ahí que esta información de la encuesta, que es una encuesta de hogares, ha sido complementada con registros administrativos, ¿no? O sea, ¿cómo? Se ha indagado sobre la mortalidad de las personas, ¿no? ¿Cuántas de las personas que participaron en el 2012 en la encuesta fallecieron desde el 2012 hasta el 2019? ¿En qué momento fallecieron? No, obviamente no. ¿No? Y con eso se tiene la información de mortalidad, ¿no? Que es la variable clave acá, no es la variable a explicar, ¿ya?
Entonces lo que tenemos aquí es un estudio que emplea una fuente de datos novedosa porque hace el merge o el match entre una encuesta de hogares que les van y registros administrativos con una estrategia de identificación de alta credibilidad como es la regresión discontinua en una pregunta de investigación que es el efecto que puede tener la presión social sobre la mortalidad, que no tiene todavía resultados definitivos en la literatura, ¿no? Lo que se encuentra es que, al menos hasta donde se ha avanzado, se encuentran resultados favorables en esta hipótesis, ¿no? Que las pensiones sociales sí afectan a la mortalidad en un sentido positivo, ¿no? O sea, si los resultados son favorables para la hipótesis que se está planteando. A manera para los que no conocen el método, de entender en qué se trata una regresión discontinua, creo que se puede resumir muy bien en estos dos paneles. En el panel A, piensen en el eje X como el indicador de riqueza. ¿Ya? O sea, a mayor valor, 50 por ejemplo, es el nivel de riqueza más alto. Y en el eje Y, piensen en ello como la variable de la probabilidad de muerte, para aterrizarlo un poquito, ¿no? Entonces, en el panel A lo que yo estoy viendo es una relación que se espera, ¿no? Dado la evidencia, la revisión de la literatura, ¿no? Que indica que a mayor riqueza, menor mortalidad. Eso es lo que se encuentra en el panel A, ¿no? En la que no hay intervención, ¿no? Estos son simulaciones, ¿no? Todavía no estoy mostrando las estimaciones. Es una simulación solo para graficar la estrategia de estimación. Entonces el panel A lo que muestra es lo que dice la literatura, ¿no? A mayor riqueza, menor probabilidad de muerte. En el panel B ya hay intervención. Ya ocurrió pensión 65, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre? Esta intervención afecta solo a las personas pobres extremas. Y acá pobres extremas se definen como aquellas personas cuyo indicador de riqueza es menor a 0, ¿no? Y como le afecta a esas personas, lo que uno esperaría, si es que se cumple la hipótesis, es de que esa curvita pase exactamente lo que ustedes pueden ver en el panel B, ¿no? Que la curva deja de ser continua, se vuelve discontinua, ¿no? Y donde el efecto del impacto de la intervención viene dado por la diferencia entre en esas dos líneas que ustedes pueden ver ahí, ¿no? En este gráfico sería la diferencia en los interceptos, ¿no? Entre esas dos rectas que uno puede observar ahí, ¿no? Entonces, en el panel B ya hay intervención y ahí en el panel B está implícito la regla que determina quiénes pueden acceder al programa, ¿no? Los que acceden al programa son aquellas personas que tienen un indicador de riqueza menor a cierto umbral, ¿ya? Que en este caso está normalizado para que sea 0. ¿Sí? Entonces, esa es la esencia de la estimación. Lo que te dice la estrategia de regresión discontinua es de que puede ocurrir un pequeño experimento alrededor del umbral de pobreza, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Digamos que el umbral de pobreza, digamos que siga siendo 0, ¿no? El que está a la derecha y tiene 0.1 de indicador de riqueza, ¿qué tan distinto puede ser de otra persona que tiene un indicador de riqueza de menos 0.1? Uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Por decimales, una persona no fue beneficiario de la intervención o no. Estas personas en promedio deberían ser iguales, ¿no? Se sigue eso, ¿no? Porque pueden haber errores de redondeo, errores en el algoritmo, errores de medición. Pueden haber pasado muchas cosas, pero pues, si se asume que en alrededor, en la vecindad, para hablar en términos matemáticos, en la vecindad alrededor del umbral hay aleatoriedad, uno puede asumir, por cuenta de que está ocurriendo esa aleatoriedad, que hay un pequeño experimento local en el umbral que define quién es pobre y quién no es pobre. ¿No? Por lo tanto, como existe ese pequeño experimento, yo podría recurrir a mis nociones de evaluación basadas en experimentos, ¿no? Si esto fuera un experimento, bastaría con que yo reste el valor por medio de lo que observo a la derecha y el valor por medio de la izquierda, ¿ya? Pero acá se hacen algunos afinamientos, ¿no? Como ponerle un comportamiento como ¿no? Estimarlo como una recta, por ejemplo, ¿no? Sí, pero la esencia es esa. O sea, si tuviera que resumirlo en pocas palabras, estamos hablando de un experimento local alrededor de un umbral que define quién es pobre extremo y quién no es pobre extremo. ¿Ya? Entonces, esa es la esencia del método, ¿no? Y esto es lo que ustedes pueden ver acá, es para contarles un poquito del diseño y para que tenga un poco más de sentido lo que les voy a hablar a continuación. Ese histograma que ustedes ven ahí es el histograma del indicador de pobreza utilizado por el CISFO, ¿no? Con ese indicador de pobreza se clasifican los hogares según su nivel de pobreza extrema o pobreza no extrema.
Este indicador no es un indicador de pobreza monetaria, ¿no? El CISF utiliza un indicador de pobreza no monetaria con un algoritmo que, por cierto, yo también participé porque yo también trabajé en el CISFO hace algunos años. De hecho, el segundo algoritmo lo propuse yo, ya no se está usando, pero sí se respeta un poco la esencia, ¿no? El algoritmo es una especie de promedio que utiliza información de una ficha socioeconómica de un conjunto de indicadores para construir un índice, ¿ya? Y lo que ustedes ven es el histograma, ¿no? Entonces, para que tenga sentido el diseño de la SBAM, recuerdan que les dije que era un diseño basado en regresión discontinua, lo que se hizo fue elegir como marco muestral, o sea, como población a partir del cual se sacaría la muestra para hacer la SBAM, solamente una pequeña fracción de ese histograma. La que ustedes ven ahí punteada con menos 0.32 y 0.32 es la ventanita que se eligió para a partir de esa ventanita sacar una muestra y hacer la SBAM, ¿no? Entonces, todos los datos que ustedes van a ver de la SBAM, los ejercicios que van a ver de la SBAM, provienen de esa vecindad, de la vecindad cuyo indicador de pobreza está entre menos 0.32 y 0.32, ¿no? Un poco apelando a la lógica de regresión discontinua, ¿no? Que era tener información cercana al punto de corte, ¿no? Al punto que determina quién es beneficiario o quién no es beneficiario del programa, ¿no? El marco muestral, o sea, la población que se calcula en ese intervalo es de 44.000 personas. De esas 44.000 personas se extrajo una muestra de casi 4.000 personas y con eso se hizo la SBAM, ¿no? Entonces la SBAM es la fuente principal de información aquí, ¿no? Esta información, por cierto, se hicieron dos encuestas, ¿no? Un panel se hizo, una en noviembre del 2012 y la segunda ronda en diciembre del 2015, ¿no? Nosotros utilizamos la del 2012, ¿no? Esa es la fuente principal. De esta información se le añadió información del marco muestral, o sea, de los 44.000 personas que les mencioné, para extraer la información del indicador de pobreza. El IFH es el indicador de focalización de hogares, es el índice de pobreza, si quieren, ¿no? Es el índice que ustedes ven acá, ¿no? Es el que se plotea en este histograma. Entonces, al SBAM se le añade la información del IFH que proviene de ese registro administrativo, o ese marco muestral, para hablar técnicamente, ¿no? De pensión 65 se extrae la información, que es otro registro administrativo, se extrae la información de quiénes fueron beneficiarios o no de la intervención y en qué momento del tiempo. Y de RENIEC se conoce, por intermedio de RENIEC se conoce las personas que han fallecido. El periodo de estudio es de noviembre del 2012 a diciembre del 2019. La muestra final fue de 3.346 personas. Y con este gráfico se intenta un poco mostrar lo que se tiene, ¿no? O sea, lo que tenemos es gente en el 2012, todas las personas se observan en el 2012, y lo que puede ocurrir durante todo el lapso que se estudia, ¿no? En los siguientes 7 años, ¿no? La persona al 2019, yo la puedo observar porque no falleció, y puede haber sido elegible para la intervención, es decir, calificó para ser beneficiario del programa. Pudo haber sido elegible, pero falleció en el camino, ¿no? O pudo haber sido que no calificaba para la intervención porque no era pobre extremo, y lo observo vivo al 2019. O pudo haber sido no calificable para la intervención, o sea, no pobre, pero falleció en el camino, ¿no? Entonces, se tienen estas 4 tipologías a partir de la información que les he mostrado, ¿no? Que les he comentado, ¿no? Es un poco las estadísticas. Y esta es una estadística descriptiva todavía, pero ya comienza a mostrar un patrón. Fíjense lo que sucede en los elegibles. Y veamos el total, ¿no? Miren el total nada más para ganar un poco de tiempo. Mi muestra de 3.346 se divide en 2 grandes grupos, ¿no? Los que califican para la intervención, o sea, los pobres extremos, 2.418, y los que no califican para la intervención, 928, o sea, los no pobres extremos. Y miren el indicador de tasa de mortalidad. El 17% de los elegibles fallecieron en los 7 años estudiados, mientras que el 22% de los no elegibles fallecieron. O sea, hubo mayor incidencia de fallecimiento en las personas que no fueron elegibles, ¿no? Recuerden que estas poblaciones, como se han extraído de la misma ventana, son similares. O sea, a pesar de que superan el umbral de 0, recuerden que se hizo en una ventana que es muy cercano al umbral de pobreza extrema. Por lo tanto, en teoría, en la práctica, es como que en promedio todas estas personas son pobres extrema, ¿no? Porque han sido extraídos de una muestra alrededor del umbral de pobreza extrema, ¿no?
Solo que la gran diferencia acá es que lo que se observa acá con esta estadística descriptiva es que las personas que calificaron para la intervención tienen una incidencia de mortalidad 5 puntos menos que los que no calificaron para la intervención. Y entonces ya se comienza a vislumbrar aquí un posible impacto de la elegibilidad de la intervención, ¿no? ¿Cómo se estima este? El principio es el mismo, ¿eh? O sea, yo les mostré el gráfico. La estrategia de estimación, a pesar de que hay bastantes técnicas para estimar, hay métodos no paramétricos. En la literatura de regresión discontinua, por cierto, es bastante fértil, ¿eh? A pesar de haber empezado en 1960. José, solamente te faltan 5 minutos, por si acaso. José, te faltan 5. Ya, listo. Me apuro entonces. La estrategia de estimación es sencilla. En este caso, lo que se ha hecho es estimar rectas, ¿no? Y en este caso se está haciendo modificar tanto la pendiente como el intercepto. O sea, ahí, si ustedes ven en la ecuación 2, es solamente una ecuación de la recta con cambio de intercepto y cambio de pendiente. Eso es agregar dicotómicas para que cambie el intercepto y cambie la pendiente. Se puede probar que el beta sub 2, ahí es la estimación del impacto, ¿ya? Estas son las formulaciones. Se han hecho dos modelos. Un modelo de probabilidad lineal, o sea, donde la variable dependiente es fallece o no fallece, y una versión un poco más sofisticada que es un modelo de sobrevivencia, que es si la persona, cuánto tiempo la persona sobrevivió, que en esencia sigue la misma lógica matemática, ¿ya? Este es el resultado que uno observa cuando hace la ecuación que les había mencionado, y cuando la variable dependiente es mortalidad, ¿no? Lo que pueden ver ahí es de que las personas que son elegibles para el tratamiento tienen una probabilidad de fallecimiento menor, ¿no? Esa diferencia que se observa entre las líneas rojas es el estimador. Ahí se presentan las bandas de confianza en la que gráficamente se muestra que es estadísticamente significativo, gráficamente, ¿no? a un nivel de confianza del 95%. Estos son los mismos estimadores, pero presentados ya con los coeficientes asociados a cada coeficiente, ¿no? Acá el coeficiente relevante es el asociado a la letra D. Y acá lo que se muestra es qué sucedería con las distintas estimaciones si es que la ventana se comienza a reducir. Si la ventana fuera la ventana, o sea, la ventana en la cual se hace la estimación fuera la ventana más grande, la observada, y si se comienza a reducir la ventana, ¿no? Un poco para apelar un poco la lógica de lo que es una regresión discontinua, ¿no? Como pueden ver, el efecto de una reducción en la probabilidad de muerte de casi 11 puntos no cambia, ¿no? 10.6 en la primera estimación, 12.7 en la segunda, 10.7 en la tercera estimación. Estadísticamente todos esos estimadores son equivalentes, ¿no? Hay un afinamiento acá que se puede ver, añadir. Este paper de 2001 es un paper de econométrica. Yo les recomiendo a los que están interesados en ver esta literatura. Es un paper de lectura obligatoria para regresión discontinua, en la cual se prueba que cuando la calificación no es perfecta, me refiero a que si una persona es elegible para ser tratada, pero por alguna razón decide no aceptar la intervención, o si una persona no califica para el programa, pero de alguna manera sí recibe la intervención, te llevaría a un tipo de estimador distinto. Ese estimador se le conoce como estimador difuso, ¿no? Un fuzzy, así se le conoce, ¿no? Y el estimador que proponen estos autores es el que ven en la ecuación 8. La demostración es simple a partir de los supuestos y las ecuaciones que están puestas ahí, ¿ya? Entonces, lo que se muestra acá es añadir a la estimación que ya les había mostrado, que es la segunda fila, que es 10.6, 12.7 y 10.7. La tercera fila, donde dice late, es el estimador propuesto por Hahn, y Todd y Van der Klaauw, que es considerar que la calificación no es perfecta, ¿no? Y lo que ustedes ven ahí es que las estimaciones son similares. De hecho, acá en el gráfico yo muestro todas las posibilidades, ¿no? El estimador y sus intervalos de confianza. Y lo que estoy mostrando acá es que son estadísticamente equivalentes. No importa qué tipo de estimador utilices, no importa el tamaño de la muestra que utilices, los estimadores siempre coinciden en su valor. O sea, consistentemente se encuentra que la probabilidad de muerte disminuye, ¿no? Si uno hiciera este mismo ejercicio para el caso del modelo de sobrevivencia, encuentra exactamente lo mismo, ¿no? El indicador obviamente cambia, ¿no? Ya no podríamos hablar de reducción en la probabilidad de muerte, sino una disminución en el riesgo de fallecer, que en este caso se encuentra que el riesgo de fallecer es casi la mitad, en el caso de... El riesgo de fallecer para los elegibles es casi la mitad de los no elegibles, ¿no? Tiene un hazard rate de 54%. Los resultados son similares, ¿no?
Lo que sigue a continuación es defender por qué esta estimación está bien hecha. Lo voy a pasar muy rápido, muy rápido. Tiene que haber discontinuidad en el tratamiento. Eso significa que la regla de asignación, o sea, si eres pobre extremo, recibes el tratamiento, sí, acá en este gráfico lo que te muestra es que la probabilidad de recibir el tratamiento por cuenta que eres pobre extremo es significativamente superior a la probabilidad de recibir el tratamiento si es que no calificas para la intervención. Ese gráfico muestra eso. Esa discontinuidad es lo que muestra que se cumple el supuesto de discontinuidad en la probabilidad. Hay otro supuesto que te dice que qué pasaría si las personas anticipan que pueden ser beneficiarios o no de la intervención y deciden de alguna u otra manera calificar para la intervención, ¿no? Hay una prueba gráfica que te demuestra de que no hay discontinuidad en esa característica. Este es básicamente un histograma y lo que se mide es eso, ¿no? Si hay una acumulación sospechosa en el umbral de datos, en el umbral que define la pobreza extrema, que haga pensar de que las personas se han pasado de un lado a otro, ¿no? Acá lo que se muestra es que estadísticamente no hay evidencia de que la gente haya pasado de un lado a otro. Luego se hace una prueba para verificar si es que la discontinuidad que yo observo no se debe a alguna otra razón. Se hace un conjunto de pruebas en las que se muestra que en general no está sucediendo eso, ¿no? Gráficamente, este es el mismo estimador, pero presentado en un solo gráfico, ¿no? Y hace algunos ejercicios de sensibilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si en mis regresiones le agrego covariados, ¿no? Otras variables explicativas, ¿no? Y también lo que se muestra es de que las estimaciones no cambian, ¿no? Esos son intervalos de confianza, son distintos estimadores con distintos conjuntos de explicativas, ¿no? Si se le añade explicativas a las regresiones, ¿cómo cambia el estimador? ¿No? Lo que se prueba acá es que el estimador no cambia estadísticamente hablando, ¿no? Se hacen algunas pruebas eso se llama probabilidades de falsificación. ¿Qué pasaría si el umbral no fuera el 0, sino fuera otro valor, ¿no? Y se prueba de que se encuentran los resultados esperados, ¿no? No me queda mucho tiempo para eso, pero para concluir, la principal contribución de esta investigación fue mostrar la evidencia del efecto causal de la mortalidad sobre la mortalidad que tienen las pensiones sociales. Se empleó una regresión discontinua. Lo novedoso de la estimación fue emplear una fuente de información novedosa, ¿no? O sea, la fuente de información se ha construido. Y entre los principales resultados se tiene que se encuentra un efecto causal a favor de una menor probabilidad de fallecimiento para las personas que se reciben la intervención, ¿no? Los resultados son robustos ante la incorporación de otras explicativas y además bueno, esta última parte sí no le incluye las láminas, ¿no? Y se cumplen los supuestos básicos que exige de estrategia de regresión discontinua.